Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy vamos a continuar con los cuentos y relatos de Japón. Vamos a ir con Yuruku Sakura. Usu no Yona Shuroku Sakura Saki Nekeri. En Wakegori, un distrito de la provincia de Iyo, hay un cerezo muy añejo y famoso llamado Yuruku Sakura, o cerezo del 16º día, pues florece cada año al 16º día del primer mes, según el antiguo calendario lunar, y solo entonces, de modo que su época de floración coincide con el periodo del gran frío. Si bien la tendencia natural del cerezo es a esperar la llegada de la primavera antes de aventurarse a germinar, sin embargo, el Yuroku Sakura florece con una vida que no le es, o al menos no lo era originalmente propia. En este árbol habita el espíritu de un hombre. El hombre en cuestión era un samurái de Iyo, y el árbol crecía en su huerto. El cerezo solía brotar en la época prevista, es decir, hacia finales de marzo o principios de abril. De niño acostumbraba a jugar bajo ese árbol, y ya sus padres y abuelos y demás ancestros habían colgado de sus ramas en flor estación tras estación. Durante más de 100 años, vistosas y coloristas tiras de papel con poemas de alabanza. Sin embargo, para el samurái, que había sobrevivido a sus hijos, ya no había nada a lo cual consagrar su amor, a no ser por ese árbol. Y hete aquí que en el verano de cierto año el árbol se marchitó y murió. Cuánto lloró el anciano la pérdida de su árbol, hasta el punto de que sus amables vecinos le buscaron un joven y hermoso cerezo, y se lo plantaron en el huerto. Con el fin esperaban de consolarlo, y él se lo agradeció y fingió alegrarse. Pero en verdad su corazón seguía abrumado por el dolor, pues había amado tanto al viejo árbol que nada lograba aliviar el desconsuelo por su pérdida. Al cabo, tuvo el hombre una feliz ocurrencia, y cuando corría el 16º día del primer mes, recordó una forma de salvar al moribundo cerezo. Acudió solo a su huerto, y se inclinó junto al ajado árbol, y le habló con estas palabras: dígnate ahora a florecer de nuevo, pues seré yo quien muera en tu lugar, pues se cree que dioses mediante uno realmente puede entregar su vida a cambio de la de otra persona, criatura o incluso árbol. Y así es que la transferencia de la propia vida se expresa con el término migawari, nitatsu, es decir, actuar como sustituto. Luego, bajo el cerezo, extendió una mano blanca y varios cobertores, se sentó encima de ellos y se hizo el harakiri, a la manera samurái, también conocido como seppuku. Su espíritu le fue transferido al árbol y en ese preciso instante lo hizo germinar, y de ese modo, año tras año, sigue floreciendo el 16º día del primer mes en la estación de la nieve. Bien, vamos a hacer una reflexión acerca de este cuento. Nos habla acerca del amor profundo que tenía este samurái hacia sus raíces, hacia sus recuerdos. Esto se ve muy reflejado en el amor que transmiten, por ejemplo, nuestros padres hacia nosotros, o inclusive cuando nosotros tenemos una relación afectiva. Muchas de las veces anteponemos nuestros gustos, todo lo que nosotros amamos, con el fin de ver florecer a esta otra persona. Bien, ahora vamos a continuar con una leyenda de Fugen Osatsu. Había una vez un sacerdote muy devoto e ilustrado llamado Shoku Shonin, que vivía en la provincia de Harima. Llevaba muchos años meditando a diario sobre el episodio de Fugen Osatsu, el Bodhisattva Samadavatta, contenido en el Sutra del Loto de la Ley Prodigiosa. Así, cada mañana y cada noche, el hombre rezaba
para que se le permitiera en algún momento contemplar la viva presencia de Fugen Bosatsu, con la misma forma que se le atribuye en la descripción contenida en el texto sagrado. Una noche, mientras recitaba el sutra, se quedó dormido sobre el Kyusoku. Soñó, pues, y en su sueño oyó que una voz le decía que para ver a Fugen Bosatsu debía acudir a la casa de cierta cortesana conocida como la Yujo no Choya, habitante de la aldea de Kansaki. Tan pronto como se despertó, puso rumbo a Kansaki, emprendió su viaje con la máxima celeridad y llegó a la aldea al atardecer del día siguiente. Cuando entró en la casa de la Yujo, se encontró con que allí ya estaban consagradas unas cuantas personas, sobre todo hombres jóvenes procedentes de la capital, quienes se habían presentado en Kansan, atraídos por la famosa belleza de la mujer. Bebían y festejaban al tiempo que un gran desastre de Ayuyo tabaleaba un pequeño tambor de mano, Susumi, mientras entonaba una canción, una vieja tonada japonesa cerca de un antiguo santuario en el pueblo de Murosami. Decía así: en la pila sagrada de Murosami, en Sugo, incluso cuando no sopla el viento, su superficie está siempre surcada por ondas. El dulzor de aquella voz colmó de asombro y de gozo a los presentes, mientras el sacerdote, en una parte, escuchaba y se maravillaba. La joven clavó su mirada en él, y en ese instante el hombre la vio adoptar la forma de Fugen Bosatsu. De su frente emanó un haz de luz, que a lomos de un elefante blanco con 6 colmillos parecía traspasar los confines del universo. Pero no dejó de cantar, aunque la canción para entonces ya era otra. He aquí las palabras que llegaron a oídos del sacerdote. En el vasto mar de la cesación, el hecho de que jamás sople el viento de los 6 deseos y de las 5 corrupciones no impide que en la superficie de su profundidad se mezan las olas de la consecución de la realidad misma. Deslumbrado por el rayo divino, el sacerdote cerró los ojos, lo que no evitó que la visión se filtrase a través de sus párpados. Cuando de nuevo abrió los ojos, la visión se había esfumado. No veía sino a la joven con su tambor de mano, y la única tonada que oyó fue la que remitía al agua de Murosumi. No obstante, se percató de que cada vez que cerraba los ojos regresaba a él la imagen de Fugen Bosatsu, montando a lomos del elefante con 6 colmillos, y de que en sus oídos sonaba la canción del mar de la cesación. Los demás allí presentes solo veían a la Yuyo, es decir, la visión que se manifestaba ante ellos. Entonces, de repente, la cantante desapareció de la sala del banquete sin que nadie pudiera decir ni cuándo ni cómo. El bullicio se interrumpió y la pena tomó el relevo de la dicha. Después de buscar y esperar en vano a la joven, la concurrencia abandonó la sala con gran pesar. El último en marcharse fue el sacerdote, conturbado por las emociones que le había deparado la velada. Pero tan pronto como hubo cruzado el umbral de la puerta, la Yuyo se presentó ante él y le dijo: «Amigo, no hables con nadie de lo que has visto esta noche». En el instante mismo en que acabó de pronunciar estas palabras, se evaporó, y el aire quedó impregnado de una deliciosa fragancia. El monje responsable de la versión escrita de esta leyenda traslada la siguiente observación: una Yuyo es de baja y miserable condición, pues vive condenada a satisfacer la lujuria de los hombres. Quien por consiguiente podría considerar que semejante mujer pudiera ser la Nirmanakaya o encarnación de una Bodhisattva. No obstante, debemos recordar que Budas,
y bodhisattvas tienen la capacidad de presentarse en este mundo bajo múltiples y muy diversas formas. Eligen para servir al propósito de su divina compasión, incluso las apariencias más humildes o despreciables, siempre que éstas sirvan para conducir a los hombres al camino de la verdad, así como a salvarlos de los peligros de la irrealidad. Bien, vamos a hacer una reflexión acerca de este texto. Tal como dice algunos refranes, no juzgues a un libro por su cubierta. Este relato nos dice exactamente lo mismo. Muchas de las veces personas de las que no tenemos idea o tenemos un prejuicio nos pueden enseñar muchas cosas. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También, ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste la cultura japonesa o las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.